Bueno, mi nombre es Felipe Gertrudix Barrio y bueno, soy docente titular de la Universidad de Castilla-La Mancha, concretamente en la Facultad de Educación de Toledo, y actualmente, bueno, pues soy vicedecano de la propia facultad. Llevo la gestión fundamentalmente del tema de las prácticas de los estudiantes que acceden a los centros de infantil y primaria, y también soy el jefe de estudio. Mi vida profesional, bueno, pues ha sido, como yo siempre digo, muy poliédrica, aunque está principalmente basada en mis orígenes como músico y como profesor de educación musical, pero mi inquietud, sobre todo en el ámbito de la educación, pues ha estado dirigido a múltiples líneas de investigación y de innovación docente, y eso me ha provocado, bueno, pues tener una visión quizás excesivamente muy grande o globalizada, pero bueno, yo creo que eso es bueno al fin y al cabo, porque estamos en un mundo cada vez mucho más integrador en cuanto al carácter interdisciplinar que tenemos que tener como personas, y ese es el enfoque precisamente de lo que vamos a tratar hoy, que es un tema que no conlleva solamente un área educativa o un aspecto único del conocimiento, sino que hay que integrar muchas cosas para entender un aspecto tan capital y crucial como es la economía circular. Sí, bueno, vamos a ver, como concepto, se puede decir que la economía circular es aquella economía capaz de aprovechar de alguna forma la durabilidad de los productos que se producen en lo que se llama el ecoconsumo, ¿no? Esta reutilización, la reparación, el reciclado de residuos, en definitiva, lo que sería el mercado de las materias primas secundarias, así como los conceptos que son nuevos realmente, como son los modelos de negocio que están saliendo y que están surgiendo, como con la economía industrial, la simbiosis territorial, la economía de la funcionalidad, etcétera, etcétera. Y esto difiere un poco, completamente, con lo que denominamos como la economía lineal, que es la que realmente el mundo todavía sigue ahí, inmerso, como es la línea de extraer, fabricar, consumir y tirar. Bueno, pues eso es realmente lo que hace lo contrario la economía circular, ¿no? Que es precisamente seguir una serie de preceptos, como es el diseño de la prevención de residuos, la construcción de resiliencia a través de diversidad, el uso de energías renovables, los residuos de comida, no sé, un montón de cuestiones que son capitales para entender que los productos son válidos y se pueden reutilizar y reaprovechar para otro beneficio, un beneficio posterior. Pues desgraciadamente no. Actualmente no existe ningún programa educativo ni en el ámbito preuniversitario ni universitario. Sí que existen pues, experiencias educativas, como todo el mundo conoce, de alguna forma. Ecoembes quizás fue el iniciador de toda esta cuestión, no tanto en el tema de los residuos sólidos urbanos, sino más en el tema del plástico, del vidrio, de la madera, del cartón, porque ha sido más fácil de entender este tipo de sensibilización. Pero el tema, como yo decía, de los residuos sólidos urbanos, hasta la fecha, pues han tenido pues, un menor impacto, ¿no? Existen menos acciones de sensibilización ciudadana. Esta situación, además, contrasta con la verdadera necesidad, yo digo casi imperativa, ¿no?, de alcanzar lo que es un cambio en la forma del tratamiento de estos residuos. Porque no lo digo yo, lo dicen toda la normativa que existe y es preceptiva tanto a nivel de leyes europeas, nacionales y regionales. En la propia Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha, ya está en el año 2019, ya refleja cómo se deben actuar y cómo se debe garantizar este tipo de acciones para recoger precisamente programas que tengan que ver con programas educativos que tengan que ver con los residuos sólidos urbanos. Por lo tanto, a día de hoy estamos todavía en un proceso inicial, comparado, por ejemplo, con otros países, por ejemplo, como en el caso de Holanda o en el caso de Bélgica, que ahí sí que han desarrollado ya o llevan una década prácticamente, donde podemos decir casi el 40% de la ciudadanía tiene una sensibilización ciudadana y actúa desde sus propias casas para el reciclado con un potencial posterior
de todos esos residuos. Igualmente, no existe ahora mismo una generalidad por parte de los docentes, porque el problema que hay es que en el propio currículum, fijaros que los temas transversales que ya estaban plasmados en la propia LOCSE, cuando nació en el año 92, esos temas transversales, que además incluía temas de economía, no de economía circular, sino de tratamiento de los residuos y demás, y la sensibilización hacia el medio ambiente, pues eso se ha trabajado siempre de una forma no integral, se ha trabajado de forma casi secundaria. Bueno, pues que era un tema transversal y evidentemente. Pero luego las distintas leyes que han ido apareciendo, y fundamentalmente la anterior a la nueva, pues prácticamente desaparece ese aspecto. Sí que es cierto que existen algunas experiencias, como las que nosotros hemos realizado estos 2 años atrás, que hemos podido demostrar que la preocupación real del profesorado es muy cierta con respecto a esta temática. En la experiencia hemos cotejado que más del 80% del profesorado está preocupado o muy preocupado por este tema. Aunque es cierto que los conocimientos más técnicos que tienen sobre este tema no es demasiado alto. Se circunscriben principalmente a términos como ecosistema, el desarrollo sostenible, el ciclo del agua, la contaminación, la sobreexplotación. Términos más o menos que son conocedores de aquellos términos que son los generales, los que quizás, porque forman parte ya del vocabulario que prácticamente tiene toda la ciudadanía al estar presentes prácticamente en los medios de comunicación, en la prensa, etcétera, ¿no? Sí, vamos a ver. Sí que es cierto que hay un enconcertamiento en lo que llamamos la transición hacia la economía circular, ¿no? La escuela, yo creo que tiene o puede tener la llave hacia un futuro sostenible, ¿no? En el que, de alguna forma, el modelo de consumo sea más respetuoso con el medio ambiente y más comprometido con el planeta, ¿no? De esta forma, quizás el trabajo de este tipo de realidades en la educación pueda ir formando a lo que llamamos ciudadanos críticos, ¿no? Con una conciencia ecológica y que permita avanzar en el futuro. Para ello, yo creo que hay varios aspectos, ¿no? Se debe apuntar a trabajos que de alguna forma han empezado a profundizar, como el que nosotros hemos elaborado, ¿no? En ese primer eslabón de esa cadena del cambio del paradigma, ¿no? Que podemos observar pues, que hay factores que de alguna forma entorpecen el desarrollo de este tipo de competencia medioambiental, ¿no? Por ejemplo, los horarios de los profesores, la falta de conocimiento sobre el tema, aspectos que son capitales. Muchas veces la organización escolar impide el que se puedan proponer propuestas, digo el calendario, la organización por asignaturas, etcétera, etcétera. Es una cosa que a mí siempre, desde un punto de vista de la formación inicial, siempre me llama la atención de que todavía estamos en el siglo XXI con un pensamiento muy, muy transversal, o por lo menos debería ser así, y todavía estamos encorsetados en asignaturas concretas, ¿no? Cuando debería ser todo mucho, y sobre todo en educación primaria, en educación secundaria, debería ser mucho más completo, ¿no? La educación. Entonces, yo creo que ahí es donde se debe generar ese interés, ¿no? Al fin y al cabo, pues esta génesis teórica que se materializa en un proceso de sensibilización ciudadana, pues hay que hacerlo con preceptos que sean de este tipo, ¿no? Para desarrollar, como decía, ese sentido y esa sensibilidad en los futuros estudiantes, que serán futuros ciudadanos y que sean críticos ante estos problemas que son capitales para ellos y que evidentemente tenemos que dejar un futuro favorable para que puedan seguir las generaciones que nos precedan. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay algunos aspectos que, aunque lo he dejado un poco entrever, que quizás sea importante el tema de cómo modificar, porque claro, aquí conlleva modificaciones desde el punto de vista de la adecuación curricular, las medidas educativas, las metodologías y, evidentemente, los recursos y materiales. O sea, todo esto vertebrado, de alguna forma, sí que puede capacitar a un cambio en el tema. Claro, las tecnologías
van a ayudar porque aspectos, pues yo qué sé, en el caso de las metodologías, las metodologías activas, como entendidas, pues yo qué sé, desde sin tener tecnología, ¿vale? Porque hay veces que el aprendizaje en servicios, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en juegos, la resolución de problemas, pero todo eso, si además lo gamificas con tecnología, pues vas a ayudar a que pueda entenderse mejor y que pueda garantizar el éxito de que el aprendizaje sea mucho más lo que llamamos significativo, ¿no? Y además adecuado a los diferentes estilos de aprendizaje del estudiante. Con lo cual, si los estilos de aprendizaje los atendemos en función, pues que sea más práctico el chaval, más teórico, pues ellos al final van a entender mejor y van a estar más sensibilizados sobre este tipo de aspectos. Recursos materiales, mira, ahora estamos haciendo una videoconferencia. Las videoconferencias nos han solucionado el problema durante este curso académico y no sabemos si en el futuro, porque también hay un cambio de paradigma. Las tecnologías han llegado para quedarse completamente. Y sí que es cierto, por desgracia, en este sentido, pero también la situación nos ha ayudado a generar un proceso de aceleración en el tema del desarrollo tecnológico por parte de los docentes, que a lo mejor hubiese durado 5 o 6 años más. De esta manera la gente se ha puesto las pilas, ¿vale? Y este tipo de actividades conlleva además que se pueden desarrollar muchos más aspectos de la tecnología, lo que llamamos tecnología avanzada, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, todas estas cosas que ahora mismo son dentro del mundo educativo todavía incipientes, como la robótica también, bueno, pues todos son aspectos que pueden generar una ayuda capital en el tema, pues eso, de desarrollo de videojuegos, redes sociales, Instagram, por ejemplo, a través de vídeos, la creación de vídeos por parte de los niños. Instagram es una red social que si se adecúa perfectamente a los contenidos que se quieren generar, en este caso de sensibilización sobre economía circular, bueno, pues atiendes y recoges precisamente un medio que están utilizando los niños, pero lo adecuas a los contenidos que tú quieres. Entonces, yo creo que no hay que ver las cosas o las tecnologías como algo malo, sino que hay que recoger las cosas, las bonanzas que tiene aplicadas a aspectos realmente constructivos y que ayuden precisamente a eso que decía anteriormente, a que los niños y los adolescentes pues tengan una visión mucho más crítica sobre aspectos como el que estamos valorando. Sí, vamos a ver el proyecto. El proyecto lleva por título Ciencia Creativa, Ciencias en la Economía, Científicas, perdón, en la Economía Circular. Este es un proyecto que parte de una propuesta que se hace a partir de la Facultad de Educación de Toledo, en colaboración con el Centro de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha. Y la investigadora principal es una compañera mía, Raquel Fernández César, y yo pues he estado colaborando con ella desde el principio, porque también además tenemos otros proyectos, como es el caso de dentro de lo que es nuestro grupo de investigación Ciberimaginario, pues tenemos Bio3 y otros proyectos que están dirigidos precisamente sobre este aspecto. Pero bueno, centrándonos en el proyecto concreto, que está vinculado además en el ámbito de Castilla-La Mancha, lo que se busca es hacer visible precisamente el trabajo, porque además tiene una connotación muy de género, de las investigadoras españolas, que tanto en empresas como en centros de investigación pues han contribuido a posibilitar precisamente ese cambio del modelo lineal que comentábamos hacia un modelo de economía circular. Estas personas, estas científicas, que han desarrollado tecnologías y que mejoran precisamente los productos pues, alimenticios, disminuyen el gasto energético, del agua, etcétera. De alguna forma que investigan en procesos que convierten los residuos sólidos urbanos en energía, en la minimización, por ejemplo, de consumo energético de los edificios, en el desarrollo de la química sostenible, en la sensibilización al respecto de estos temas de la sociedad, como es lo que íbamos a trabajar. De alguna forma, los objetivos principales que pensamos en su momento era, en primer lugar, contribuir al conocimiento de estas científicas, ¿no? En el ámbito de la economía circular, dentro del ámbito educativo, de educación primaria y educación secundaria.
Conocer el grado de sensibilización y conocimiento del profesorado acerca de estos elementos que integran la economía circular. Fomentar la conciencia proactiva del alumno acerca precisamente de esta temática a través de actividades principalmente de gamificación. Y promover entre los docentes el uso de materiales didácticos orientados a la concienciación de la economía circular. Más o menos esta intervención, porque se ha hecho una intervención didáctica, se ha realizado en 3 acciones principales. Primero se hizo la creación de un entorno web y con materiales audiovisuales, que esos materiales audiovisuales fueron precisamente grabando a las, en este caso las científicas, en total se han grabado a 12 científicas, y se ha recogido sus intereses, el por qué habían sido, su interés por la ciencia, ¿vale?, en un inicio, y cuál ha sido su desarrollo profesional y por qué habían orientado su ejercicio profesional hacia el tema de la economía circular. A continuación se hizo una creación y la implementación de un curso de formación a docentes a través del Centro de Formación del Profesorado. De tal forma que lo que necesitábamos era precisamente trasladar al profesorado ese conocimiento que necesitaban conocer, nunca mejor dicho, sobre estos aspectos para que lo trasladaran a los alumnos. Y además, que esa es la parte que todavía se nos ha quedado, que desarrollaran de alguna forma secuencias didácticas o actividades didácticas para implementarlas dentro del aula, que digo que esto se nos ha truncado porque justo cuando empezábamos a trabajar apareció el tema de la pandemia y no se pudo desarrollar como se quiso, pero sí que se llegó a hacer unas actividades gamificadas precisamente a través de vídeos creados por los propios estudiantes en torno a alguna temática concreta sobre economía circular. De esta forma, los estudiantes que han participado pues, cerca de 50, 60 centros en toda la comunidad de Castilla-La Mancha, realizaron vídeos donde aparecía pues, este tipo de sensibilización por parte de los estudiantes, tanto de educación infantil, educación primaria y educación secundaria, hasta cuarto de la ESO. Al final hubo un concurso de los vídeos y se les concedió un premio al mejor, al segundo y al tercero. Y más o menos hasta ahora es lo que se ha hecho. Principalmente, como decía, estamos en la segunda fase, vamos a seguir trabajando durante este curso académico y lo que sí queremos es que se desarrollen precisamente no ya solamente unas actividades concretas, sino propuestas donde se integren precisamente esos aspectos interdisciplinares y transversales de los conocimientos de economía circular, donde aparezcan diferentes áreas de conocimiento que aporten precisamente una idea de conocimiento que esté acorde precisamente con esta temática. Esa es la idea, fundamentalmente. En general, sí que podemos decir que la implicación de los docentes que han acudido a lo que es la formación y que luego han hecho la propuesta dentro de sus aulas ha sido muy positiva. Aún así, yo creo que, porque eso, el docente debe ser el mejor guía para ayudar a cambiar y sensibilizar a los estudiantes, porque son los que crean el deseo de aprendizaje entre sus propios estudiantes, lo que implica para esto que se obtenga pues, una formación específica. Y en este caso, bueno, pues esas temáticas actuales pues, ayudarán precisamente a continuar con esa labor docente, ¿no? Y por lo tanto, pues van a contribuir de forma clara a guiar a esos estudiantes en temáticas como las que nosotros estamos diciendo, ¿no? La economía circular. Al fin y al cabo, yo siempre digo que los estudiantes esperan del docente aquellas cosas que le dan en clase, porque las que tienen en Internet ya las tienen. Entonces, necesitan conocer las cosas realmente importantes, las que realmente le ofrecen, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué cosas yo veo que a lo mejor, y me salgo un poco de la pregunta y voy un poquito más allá, que dificultan una integración normalizada de ciertos contenidos, como los que hemos presentado aquí, ¿no? Pues insisto siempre con esto, ¿no? La formación inicial o formación nula de este tipo de aspectos que hay que incidir, hay que trabajar con ellos. La escasa o nula interdisciplinaridad.
Y, por lo tanto, debemos atender a eso que os comentaba al principio, la temporalización horaria y la atomización de los contenidos. Eso es un problema grave en educación, no para esto, sino a nivel general. Con lo cual, pues debemos pasar, como yo digo, a una acción crítica y sostenible en el tiempo, donde los estudiantes comprendan el problema como una oportunidad de futuro, analizando las perspectivas, ya que muchas veces la gente tiene tanto miedo a la propia enfermedad como a la posible vacuna que la elimine. Ahora mismo hay una cosa que es el ecoagobio versus a la no pasa nada. Vale, pues eso, si lo trasladamos al tema de la economía circular, es igual. Al final, hay veces que nos sentimos agobiados con cosas como el medio ambiente, qué pasa. No, hay que actuar, no hay que agobiarse. Hay que pasar a la acción y dejarse de agobiarse. Hay que pensar que realmente el problema lo tenemos ahí, pero no hay que agobiarse, hay que pasar a la acción. No pensar, bueno, los que vengan detrás. No, los que vengan somos nosotros, ¿vale? Entonces, plantear proyectos interdisciplinares es importante. No existe la flexibilidad necesaria para trabajarlo de manera holística. Por ejemplo, ¿dónde se trabaja de forma holística? En educación infantil. ¿Por qué destruimos ese aprendizaje tan importante que se trabaja desde el comienzo, desde que nacemos, y luego se destruye con el tema de la lectoescritura, etcétera, etcétera, con la atomización? Yo soy músico, que ahora viene el profesor de música, que ahora viene el profesor... No, es que tenemos que pensar en otro tipo de enseñanza. Por ello, yo creo que una continuidad en el proceso de estos nuevos retos y hacerlos partícipes a un mayor número de docentes y estudiantes va a permitir garantizar una consolidación del proyecto en sí mismo y de la idea, ¿no? Y sobre todo, desde ese trabajo didáctico, como insisto, integrador, interdisciplinar, internivelar y transversal, puesto que se trata de un tema que importa a todos, por lo que todos deberíamos ser partícipes del mismo. Me quedo con una frase de Tagore: convertid un árbol en leña y arderá para vosotros, pero no producirá flores ni frutos para vuestros hijos.